SER Podcast. El Larguero, con Álvaro Benito. Enseguida, dentro de apenas unos instantes, vamos a hablar con Santiago Ortega y Miguel Ángel Chacerri de qué pasa en el Sevilla. Hay dos clubes de primera división que todavía no tienen certificado, cerrado, el entrenador de cara a la próxima temporada. Que dentro de menos de un mes ya hay equipos que ya han vuelto al trabajo, aunque el Madrid y el Atleti seguramente y ojalá sigan por Estados Unidos. Son el Sevilla y Club Atlético Osasuna. Enseguida ahondamos en la situación, como digo, del Sevilla con Santi Ortega y con Miguel Ángel Chacerri. Pero nos quedaba pendiente antes de que tuviésemos el protagonista del Mirandés desde Andúba. Estábamos hablando con Miguel Jiménez, compañero del País en Washington, y también con Axel Torres de todo lo que rodea a este Mundial de Clubes. Desde los incidentes en Los Ángeles, ahora la reacción de Trump e Infantino y cómo se percibe el torneo desde la óptica de los estadounidenses. Antes de ir contigo, Axel, tenía dos preguntas más para ti, Miguel. Una es en relación al veto que hay ahora mismo en Estados Unidos, si no me corriges, a los ciudadanos de 12 países a ingresar en el país. Claro, uno de ellos es Irán. No hay equipos iraníes en este Mundial de Clubes, a menos que me corrija Axel, pero Irán sí que está clasificado, Miguel, para el año que viene, para el Mundial 2026. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se percibe eso desde allí, Miguel? Así es. En el Mundial de Clubes no hay ningún equipo afectado, pero el Mundial es un fenómeno global. Gente de todo el mundo viaja a ver a su selección y Trump ha metido una excepción expresa en el decreto en el que aprobó ese veto a 12 países para los futbolistas, entrenadores, los familiares, el personal de apoyo, pero no para los aficionados, lo cual genera ya un problema. Pero el problema no es solo ese veto. En general, es el atasco en la concesión de visados que en algunos países pueden tardar año y medio, incluidos algunos países latinoamericanos que están clasificados para el Mundial. Además, este es un Mundial que organiza Estados Unidos con México y con Canadá. Y de hecho, incluso las propias regiones en que están distribuidos los grupos no están definidas por países, sino que, por ejemplo, las sedes de Texas y de México forman parte de la misma región, o Vancouver con Seattle y otros de la costa oeste, y eso, claro, significa movimiento de equipos y de aficionados, y tal y como están las cosas, no está garantizada la fluidez. De hecho, en Estados Unidos está cayendo el turismo, también por las políticas de Trump, y nadie sabe bien cómo va a afectar todo eso. Yo espero que el Mundial de Selecciones sea un éxito, pero nada de eso ayuda, desde luego. Y por último, de lo que hablaba mi compañero Pedro Fullana, que nos ha contado la preocupación que hay en la FIFA por estos incidentes que ya se vienen sucediendo en Los Ángeles desde hace ya unos cuantos días, y si pueden afectar al desarrollo del torneo, ¿cómo se ve desde allí, Miguel? A ver, yo creo que ellos lo han contado ahí sobre el terreno y lo han contado bien Tala y Fullana, pero vamos a tener un primer test antes, porque este sábado juega en Los Ángeles la selección de México contra la de República Dominicana en un partido de la Copa Oro de la CONCACAF, y se teme que o bien haya protestas o que haya redadas de agentes de inmigración. Yo sí que diría que ese es un partido de alto riesgo y nos va a servir un poco de prueba. Luego, en el Mundial de Clubes, los 6 partidos que en teoría están asignados a Los Ángeles, en realidad son en Pasadena, ¿no? Muy en las afueras de Los Ángeles, en otra ciudad, de hecho, ¿no? Que está como a 20 minutos o una cosa así del centro, que es donde están siendo los incidentes, en una zona muy pequeña, que es además donde se ha decretado el toque de queda. Y como han dicho, el Atlético de Madrid juega sus 2 partidos en Los Ángeles a mediodía, con lo que no le debería afectar nada de todo esto. Pero Monterrey, al que ellos citaban, pues tiene 3 partidos allí, y esos partidos sí son por la tarde y hay algo de inquietud, y vamos a ver lo que pasa primero este sábado en el partido de la selección, porque dependiendo de eso, pues igual sí que se encienden las alarmas. Es alucinante lo que cuentas de las redadas que puede haber el sábado en Los Ángeles con el partido de la selección mexicana, porque van a ir muchos mexicanos. Eso es lo que se teme, y eso es lo que puede alejar a gente de los estadios del partido. En California y en Los Ángeles en particular, hay muchos mexicanos de segunda generación, o sea, que son inmigrantes de segunda generación, que tienen papeles y que no van a tener problema. Pero obviamente, si tienes miedo de que te detengan, pues no vas a ir al fútbol, y menos con los niños. Miguel, gracias por contarnos cosas que aquí, con un charco en medio del Océano Atlántico, parecen increíbles que sucedan, pero suceden. Y en 2025 Muchas gracias a te ti. leemos en El País, y gracias por atender la llamada del Larguero. Miguel Jiménez, un abrazo. Un abrazo, Álvaro. Adiós. Hasta luego. Axel Torres.
No sé con qué te quedas de todos los temas que he tratado con Miguel, que sé que a ti te interesan bastante. Ya otro día, estos días ya con Yago de Vega y en el larguero con Manu ya hablaremos de lo que es la competición en sí, pero no tengo claro, no sé si este Mundial va a ser un éxito. El tiempo lo dirá, pero todo lo que le rodea no es halagüeño, Axel, desde luego. Bueno, a ver, es que hay muchas aristas, ¿no? De entrada es un poco complicado incluso dirimir si estamos ante la primera edición de un nuevo torneo, si esto es un sucesor de la versión anterior con 7 equipos, si por lo tanto hay un campeón vigente y buscamos a uno nuevo. Eso a nivel de continuidad con respecto a competiciones existentes pues también genera debate. Y luego, evidentemente, pues hay una cuestión de cómo lo percibe la gente en todo el mundo, ¿no? Yo creo que se percibe distinto en los diferentes continentes. Tradicionalmente en Europa en los últimos años se le ha dado menos importancia a cualquier torneo FIFA en el que los europeos se enfrentan a equipos de otros continentes. Yo creo que lo que ha querido cambiar FIFA es eso, metiendo a muchos más equipos europeos que puedan enfrentarse entre sí. Es decir, ahora el equipo europeo ya no se está enfrentando solo a equipos de otros continentes, sino que se enfrenta también a equipos con los que tienen rivalidades habitualmente en Champions League, y esa es la gran apuesta de FIFA en realidad. Y luego de lo que se ha comentado en las diversas intervenciones, bueno, pues a mí todo el tema de la amistad entre Gianni Infantino y Donald Trump me parece peligroso. Me parece peligroso porque no sé hasta qué punto es recomendable que un presidente de FIFA pues se acerque de manera tan clara, de manera, bueno, yo diría que tan indisimulada a un político que divide tanto en este caso como es Donald Trump, ¿no? Creo que es evidente que tienen intereses comunes ahora mismo, pero bueno, yo tengo dudas de que eso favorezca la imagen de Infantino, que favorezca la imagen de FIFA. Y vamos a ver si no le acaba pasando factura. Estamos en un mapa muy complejo porque también hay una guerra que se ha mencionado un poco por encima, FIFA-UEFA, muy clara. Muchas veces la gente casi que confunde a FIFA y a UEFA o las mete en el mismo saco. Ahora mismo FIFA y UEFA tienen intereses radicalmente opuestos, están en muchas batallas enfrentados y bueno, de hecho en ese último congreso en el que Infantino llega tarde, lo que hacen los representantes de UEFA es levantarse e irse, ¿no? De hecho, este es un torneo que se va a jugar con equipos UEFA, pero no porque a UEFA le pareciera la mejor idea desde el principio, ¿no? UEFA tenía seguramente otros planes para el fútbol global en su cabeza. Pues esto es lo que se viene. Todo lo que rodea el Mundial de Clubes que arranca la noche del sábado al domingo. Pero todo lo que ha dicho Miguel, que me ha parecido súper interesante, sobre todo las redadas que se preparan en Los Ángeles de cara a ese partido de selecciones que va a jugar la selección de México este próximo sábado en Los Ángeles. Esto es lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. La sede del Mundial de Clubes este año, del Mundial de Selecciones el año que viene, y por cierto, de los Juegos Olímpicos en Los Ángeles en el 28. Digamos que las 3 próximas grandes citas, aunque los Juegos Olímpicos son de todos los deportes, parece que van a tener lugar en Estados Unidos. Axel, te emplazo estos días también para hablar de, digamos, lo puramente deportivo y las opciones del Real Madrid y del Atlético de Madrid, de los nuestros. Un abrazo, Axel. Muy bien, un abrazo. Enseguida estoy en Sevilla, 12:25, pero nos escucha a esta hora de la noche Sergi Palencia, que es futbolista de Los Ángeles Fútbol Club, que de hecho va a jugar el Mundial de Clubes y que debuta el lunes a las 9 de la noche contra el Chelsea. En Los Ángeles también, 9 horas menos, no solo para Talafollana, sino también para Sergi. Hola, Sergi, buenas tardes para ti. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas noches para vosotros. Gracias por atendernos. ¿Tú dónde vives? Porque Los Ángeles es muy, muy grande. ¿Tú en concreto dónde vives, Sergi? Yo vivo como en la zona un poquito de West Hollywood, que se dice, como hace
al oeste de Hollywood, como cercano a Beverly Hills, más o menos para orientarnos un poco todos y bueno, por suerte todo el tema este de las protestas pues no me está pillando cerca, pero bueno, la verdad que todos lo sentimos muy cercano por cómo está viviéndose toda la situación aquí, lo complicado que es y lo mucho que está afectando también incluso a jugadores de nuestro equipo que viven en el downtown y pues bueno, al final lo ven a todas horas y tienen incluso que respetar el toque de queda y estas cosas y bueno, y están viendo toda la violencia que está habiendo últimamente en las calles. Esos compañeros tuyos que viven en el downtown, claro, vosotros entiendo que sobre todo entrenaréis por la mañana, ¿no? Con lo cual no os Sí, afectará a la hora de entrenar. sí, exacto. Nos afecta un poco a la hora de irse pues, a dormir o a la hora de estar en casa o tal, pero no, pero a la hora de entrenar no. Pero bueno, quieras o no, estar respirando ese ambiente, pues no es fácil y la verdad que también aquí en Estados Unidos siempre se habla mucho de la comunidad, ¿sabes? Hmm. No solo somos un equipo, no solo somos unos jugadores, unos aficionados, sino que somos una comunidad y al final nuestra comunidad está formada básicamente de gente latina, de mucho inmigrante mexicano, de mucho inmigrante de Centroamérica y al final son los que están viviendo esta violencia, están viviendo estas redadas y estas protestas. Y pues bueno, la verdad que estamos con ellos a tope, codo con codo con ellos en lo que podamos ayudar y solidarizándonos muchísimo. ¿Tienes compañeros que son mexicanos o de origen mexicano? Sí, 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 ¿Y, incluso los utilleros, al final, y cómo lo viven pues ellos? ¿Cómo viven ellos eh, todo lo que están pasando en relación a la administración Trump y desde que llegó y lo que está sucediendo con los incidentes en el downtown en Los Ángeles? ¿Cómo lo viven ellos? ¿Qué os dicen? no, pues muy complicado, porque al final tú piensas que son gente que ha tenido que abandonar su país para venir a buscar un futuro mejor para ellos y para su familia, que desde el primer día han hecho las cosas honradas aquí, se han dejado la piel trabajando. Muchos, evidentemente, no tienen papeles, pero el servicio que han dado a Estados Unidos y a la ciudad de Los Ángeles es inmenso y, y ahora pues les vienen a echar, les vienen a, ni siquiera sin pedirles ni siquiera documentación, les envían a su país o les hacen esconderse. Por ejemplo, el utillero el otro día nos decía bueno, que sus papás pues estaban incluso eh, escondidos en casa con ese ambiente, con esa incertidumbre, ese ambiente de miedo. Entonces, situaciones muy complicadas que nosotros desde nuestra posición de europeos, pues evidentemente muchas veces no podemos entender, pero cuando estás aquí y ves a los protagonistas vivirlo, ostras, es muy duro también englobar a inmigrantes todos en el mismo saco de delincuentes, de que se tienen que ir, de que hay que echarlos a todos, cuando muchos son el corazón de Los Ángeles. Los Ángeles, sin esta inmigración, sin estos trabajadores, sin esta gente que se deja la piel aquí, no funcionaría porque básicamente eso me pasó al llegar aquí. Yo quería llegar para aprender inglés y me di cuenta de que prácticamente lo que mejoraría sería mi español, porque aquí es lo que te encuentras, ¿sabes? Eh, Pero eso es lo bonito de Los Ángeles, es lo que le hace tener esa identidad y, hostia, es una cosa que hay que respetar. ¿Tú cuándo llegaste? Hace 3 años, ¿no? Sí, este es mi tercer año. ¿Crees que los que nos están escuchando ahora mismo o estén escuchando el programa mañana en el podcast y te hayan escuchado los últimos 5 minutos, es algo que desde aquí, desde España o desde la mentalidad europea, es difícil de imaginar que los padres de un utillero de tu equipo que vais a jugar el Mundial de Clubes, que son mexicanos, están recluidos dentro de casa para que no les pillen, básicamente, Sí, sí, porque son sí, ilegales. sí, no, es Entonces, surrealista. yo creo que eso es algo que desde aquí es imposible Sí, de... O sea, sí, uno lo no, escucha y no, dice, es que es imposible de sí. entender, imposible. Sí, 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 sí. Sí, sí, no, a ver, incluso para mí, o sea, nuestra mentalidad al final, nosotros no hemos sido criados de esa manera ni hemos tenido situaciones de estas. Nosotros siempre hemos vivido en nuestra
nuestra situación de confort, nunca nos ha faltado de nada, no hemos sido perseguidos por ningún país externo, no nos ha hecho falta inmigrar a ningún lado porque nuestro país pues tendrá sus cosas buenas, cosas malas, pero es un país seguro, es un país en el que se está bien, en el que puedes vivir bien, te puedes ganar la vida. Entonces, evidentemente no entendemos esto, pero esa es la realidad, incluso la realidad que vivimos en nuestro país con la inmigración africana o la inmigración pues de Marruecos o de estos países así. Al final es un poco también lo que pasa. Gente que intenta venir a buscarse la vida. Ahora que yo pues he sido padre, entiendo que tú como padre quieras buscar lo mejor para tus hijos y en tu país hay inestabilidad y hay violencia, pues haces lo que sea, como si tienes que cruzar el país que sea sin papeles, luego ya los lucharás ahí o harás lo que sea. Entonces, pues eso es lo que ha hecho la gente aquí, gente que lleva trabajando 25 años, que no tiene quizá los papeles americanos y que ahora pues les quieren dar una patada e enviarles de donde vinieron hace tanto tiempo. Pues gracias por ser tan claro, Sergi, porque si te digo la verdad, llevo 20 años haciendo radio y no es muy común encontrar tanta franqueza y sinceridad en un futbolista. Igual sí en otros deportistas, de otros deportes, pero en futbolistas, y la verdad es que me encanta el discurso que estás teniendo, que nos estás contando lo que estás viviendo tú en primera persona desde hace 3 años allí en Los Ángeles. Oye, la última te la voy a hacer de fútbol porque me da esta cosa, ¿no? Que el lunes juegues contra el Chelsea, no está mal, ¿no? Sí. No está mal, ¿no? El partido contra el Chelsea para empezar. No, pero es lo que hay. También es verdad que tampoco puedes mirar hacia otro lado en estos temas y hacer como que no pasa nada cuando la realidad es esa, pero sí, venga, lánzamela de fútbol. Que se nos da mejor a todos. ¿Con qué os conformáis en este Mundial de Clubes? ¿Tenéis un grupo complicado? ¿Jugáis contra el Chelsea el lunes? Sergi, ¿con qué os conformáis? A ver. Sí, no, nosotros, tú no puedes, es que es eso, o sea, tú no puedes ir a un mundial sabiendo las dificultades que hay, sabiendo que, pues que las diferencias, evidentemente no somos tontos, las diferencias existen ya simplemente a nivel de salario, a nivel de presupuesto. Nosotros con la MLS pues tenemos muchísimas limitaciones a nivel de plantilla, pero con esas limitaciones yo creo que tenemos un equipo muy bien apañado. Hostia, pues nosotros no nos ponemos ninguna limitaciones, la verdad. Nosotros vamos a por todo. Si te tuviera que decir un objetivo, sería evidentemente el de pasar de grupos. Evidentemente es difícil, tenemos 2 rivales de entidad y luego otro que yo creo que más o menos podríamos estar al nivel, pero bueno, también estamos en un momento de temporada muy bueno nosotros, en mitad de temporada, en forma, viniendo de partidos como el del América, del play-in, que nos dio muchas alas, mucha confianza, físicamente en un punto óptimo. Y la realidad es esa, los equipos europeos, al final, unos que han tenido pocas vacaciones, otros que todavía están cansados porque no se les ha acabado todavía la temporada, otros que a ver cómo se toman esta competición, pues somos conscientes de lo que hay y de que pues podemos dar alguna sorpresa. 3 equipos estadounidenses, el Inter de Miami de Messi, Seattle, rival del Atlético de Madrid, y Los Ángeles Fútbol Club de Sergi Valencia, que ha estado esta noche en el larguero. Gracias, Sergi. Un abrazo y que vaya todo muy bien. Muchas gracias. 12:34. Santi Ortega, Sevilla, hola. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Estamos a 12 de junio, ya casi 13. Claro, entiendo que el Sevilla no tiene ni fecha para volver del descanso, claro, porque no tiene entrenador que lo diga. Lo digo porque, porque buena parte va a volver a primeros de julio, pero es que el Sevilla no tiene entrenador. Estamos a 13 de junio ya, Santi. Eso sí, fecha para volver va a ser la primera semana de julio, con los reconocimientos médicos más o menos habituales por estas fechas, como tú comentas, como la mayoría de equipos. El Sevilla no tiene entrenador, tenía bastante lo que veníamos contando en los últimos días, que había un avance con Imanol lo suficientemente llamativo como para decir que podía ser entrenador del Sevilla. Ahora la noticia ya sería que Imanol fuera entrenador del Sevilla, porque la cosa se ha torcido bastante. Tú me dirás, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido, Santi? Pues entre dinero, el contrato que le ofrece el Sevilla y el proyecto de 3 años para el Sevilla es atractivo y suficiente. Para Imanol, conocer también las aperturas económicas del Sevilla, que la oferta dista bastante de otras que él tiene,
y que duda, pues si duda él, el Sevilla también duda del que duda. Dice, bueno, si este es el camino y no lo ve claro, tenemos que ir tomando otras determinaciones, y ya la situación con Imanol se va enfriando hasta el punto de que, insisto, sería sorpresa que lo fuera. Le ofrecieron a Matías Almeida hace unos días, y de ser un técnico ofrecido, como muchos que están ofreciendo, no solo al técnico argentino, que curiosamente es jugador del Sevilla a mediados de los 90, pues se ha convertido en una opción real. Hay cierto paralelismo porque mientras estaba de entrenador de la EK Almeida, era también director deportivo de Olympiacos el Antonio Cordón, el director deportivo de Sevilla, y bueno, puede haber cierta cercanía. ¿Es la única opción? No. ¿Con la que se ha hablado y se ha avanzado? Sí, pero todavía podemos encontrarnos alguna sorpresa, pero es que es una decisión estratégica del club este año. Álvaro, es una decisión estratégica. El Sevilla, lo venimos contando estas 3 últimas temporadas, va cambiando de entrenador como el que cambia prácticamente de chaqueta todos los días, y esto no puede ser, y quieren el mínimo margen de error posible, y que sea el director deportivo nuevo, fichado también hace tan solo unos días, no ha sido ni presentado todavía, el que tome esa decisión, el que consensuadamente con los directivos del club tengan claro que el que venga no sea para un rato. A 530 kilómetros de distancia se percibe lo que era el Sevilla hasta hace no demasiado de lo que es ahora, y en lo que se puede convertir. Déjame que salude a Miguel Ángel Chazarri. Hola, Chazarri. Hola, Álvaro, pues ¿qué tal? casi lo de Imanol, casi mejor que no, porque si el Sevilla no estaba convencido y Imanol tampoco, casi mejor que no se haga. Evidentemente, cuando no hay convicción las cosas hay que cortarlas rápido, ¿no? Eso está claro, ¿no? Imanol tiene todo el derecho del mundo a dudar del Sevilla, porque el Sevilla es una total duda en este momento, y además no te puede ofrecer nada, no te puede vender casi que ninguna película, ¿no? En cuanto a la configuración de la plantilla, porque hay que volver a meterle otro tajo al coste de la plantilla, porque vienen unos cedidos que son incolocables y que veremos a ver cómo el Sevilla resuelve ese asunto. Hacen falta futbolistas por todas las zonas. En fin, yo creo que el Sevilla le ha contado con bastante crudeza a Imanol la situación. Imanol, entre que tiene una gran oferta y que intuye que se puede meter en un avispero, pues ha dicho que no, y el Sevilla, pues claro, tendrá que buscar un entrenador que crea que puede con esto. Pero el nombre de Matías Almeida, hombre, yo no sé, ¿no? A mí me gusta a los entrenadores analizarlo cuando llegan aquí, pero me parece que es una acción arriesgadísima, porque los hechos nos están demostrando que el contexto que hay ahora mismo en el Sevilla se come literalmente a un entrenador de un perfil medio como puede ser Almeida, ¿no? Veremos qué sucede. El otro banquillo libre es el de Osasuna, que como ha pasado el Mirandés de Alessio Lisi a la final, a ver cuándo deciden quién es su entrenador de cara a la próxima temporada. Sevilla y Osasuna, los dos de 20 que todavía quedan por decidir quién es su entrenador. Santi. Antes de que me despidas, decirte que emisarios del Nápoles han estado hoy en el Sánchez Pizjuán, negocian con el Sevilla la salida a un buen precio para ser un chaval de la cantera, entre 15 millones de euros que ofrece el Nápoles y 20 que pide el Sevilla. La operación parece que terminará cuajando, y Juanlu, que está con la selección sub-21, un chaval que ha tenido mercado también en invierno, puede ser el primero en abandonar y dejar este dinero habitual que el cantera no deja completo. Ahí no hay que dar porcentajes de aquí, ni se invirtió en su momento en él grandes cantidades, así que esta venta puede ser lo primero que ocurre también en las próximas horas. Apuntado queda. Gracias, Santi. Gracias, Chazarri. Un abrazo, adiós. 12:38. Enseguida vamos a volver un poco al pasado, pero al pasado de esta primavera. ¿Os acordáis todo lo que se habló aquí en El Larguero con Carreño y los comentaristas acerca de Carlo Ancelotti? Acerca de todo lo que pasó en torno a esa llamada de Brasil cuando Brasil decide prescindir de su entrenador a finales del mes de marzo, lo que pasó en aquella eliminatoria contra el Arsenal, pues tenemos protagonista al respecto. Enseguida. Antes, Antón Meana, buenas noches otra vez. Aquí sigo, hombre, aquí sigo. Venías a contarnos algo en relación a las leyendas de España, un tema que hemos seguido durante estos últimos días con Camacho, con Pachi Salinas, porque digamos que siguen a la gresca con la Real Federación Española de Fútbol. Sí, emitieron un comunicado ayer muy contundente, basta ya, amenazando, explicando lo que tiene la Federación Española de Fútbol contra ellos y que no van a permitir ningún tipo de falta de respeto más. Hoy han tenido una reunión desde Leyendas España con el gobierno, con el CSD, con el señor Rodríguez Uribes, que les apoya, que está con ellos y que va a hacer que las leyendas de la selección formen parte de la Comisión del Mundial 2030. Van a firmar un gran acuerdo, Leyendas España y el CSD. Se posiciona el gobierno de España en favor del diálogo, de la unión y de que no haya una guerra entre la Federación y este organismo, Leyendas España, que está presidido por Salva Ballesta y que tiene en su junta directiva a más miembros como Ito, como Alfonso, que han estado hoy en el CSD con Rodríguez Uribes. Y otro de los directivos de las Leyendas España es Víctor Sánchez del Amo, que en conversación con la cadena SER explica, por ejemplo,
lo que significa para ellos que la federación les deje de dar la ayuda económica que recibían cada año. Se ha dado el caso que durante este tiempo que la Federación Española nos ha cortado esas ayudas, ha habido el fallecimiento de un ex internacional que su familia ha estado reclamándonos la ayuda que venía recibiendo periódicamente porque le servía para costear los cuidados de esos últimos días de su vida, y no hemos podido dársela. Y esto para mí es muy triste. Para toda nuestra junta directiva es muy triste que se den casos así, porque el espíritu del deporte, el espíritu del fútbol es no dejar de lado nunca a tus compañeros. Señalan directamente a la nueva directiva de la Federación Española que preside Rafael Louzán y hablan de boicotear un montón de actos de la federación, desde la Federación hacia las leyendas. Nos contaba el otro día Salinas que les habían quitado la sala donde guardaban material y donde podían trabajar en Las Rozas, pero según Víctor no se queda solamente en eso. Es muy claro que hay una actitud por parte de esta nueva junta directiva de la Federación Española de boicotear el desarrollo de las actividades de nuestra asociación. No solo en la sede, es el boicotear nuestros propios proyectos de partidos solidarios que tenemos con amenazas de acciones legales si utilizamos el escudo de la Federación Española. Sé que nos han boicoteado patrocinadores, que se ha puesto la Federación en contacto con patrocinadores nuestros amenazándoles que ellos no daban permiso a que se usasen las camisetas o los escudos de la Federación Española de la selección cuando llevamos 35 años usándolo. Les noto muy tocados, muy dolidos, y es una situación que desafortunadamente no avanza. Como digo, han tenido hoy una reunión con el gobierno, les apoya el CSD, y a principios del mes de julio, cuando se anuncie la constitución de la Comisión Estatal para el Mundial 2030, veremos que las leyendas al menos sí que están ahí representadas. El sábado tienen partido en Extremadura, en Villanueva de la Serena, y el conflicto, desafortunadamente para ellos, continúa. Conflicto, Leyendas España, del que venimos contando aquí en la cadena SER ya desde hace una semana, que continúa con la Real Federación Española de Fútbol. Y hay, ya para acabar, Antón, un detalle que ayer aquí en el Sanedrín, aquí en el Larguero, con Sonia Luz y el resto de compañeros, contamos acerca de la respuesta que dio Jenny Hermoso a las palabras de Montse Tomé la noche anterior aquí en el Larguero con Carreño, cuando habló de la no presencia de Jenny en la próxima Eurocopa. ¿Hay algún detalle más que quieras aportar? No, que como no quedó claro del todo ayer en el debate con Talavera, con Sonia Luz, porque no con se callaban, Romero, con Pablo Pinto, ahora mismo puedes hablar tranquilamente. Que evidentemente se respeta al 100% una decisión deportiva de la seleccionadora, que explicó en este programa los motivos deportivos por los que no convoca a Jennifer Hermoso. Pero creo que es importante explicar que para la UEFA Jenny Hermoso es el premio Sócrates. Para sus compañeras de la selección, Jenny Hermoso es un referente y la jugadora por la que grabaron un documental que se llama Se acabó. Y para la Federación Española de Fútbol, Jenny Hermoso es un marrón que les puso ante el espejo en un juicio y que sentó a los dos seleccionadores en un banquillo a explicar como testigos lo que habían vivido ellos, como testigos, a De la Fuente y a Tomé. Entonces, que esa relación, vamos a llamar fría y distante, entre la Federación y Jennifer Hermoso, tampoco ayuda a que sea una mejor relación entre la seleccionadora y la delantera. Yo creo que ha quedado claro. Hoy en un clima ya de silencio. Me quedo escuchando. El Larguero, con Álvaro Benito. Tengo por aquí a José David Palacio. Hola, Palacio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Vamos a volver un poco a lo que ha sido uno de los temas de esta primavera. Ya sabéis que Carlo Ancelotti es seleccionador de Brasil y que de hecho ha conducido a Brasil a la clasificación para el Mundial después del empate y victoria de estos últimos dos partidos. Pero queríamos ahondar un poco, Palacio, también en todo lo que sucedió en la primavera con ese trasvase del Real Madrid a la selección de Brasil. Sí, una negociación compleja, complicada, con muchas aristas, sobre todo la importante, la del Real Madrid, que era el dueño del contrato de Carlo Ancelotti, donde estaba trabajando todavía el italiano, y lo que le impedía a Carlo irse a la selección brasileña, porque era, yo creo, un deseo de ambos, tanto de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, como el propio Carlo Ancelotti, que a su presentación así lo dijo, que era un sueño poder dirigir a la mejor selección del mundo, a la que más campeonatos mundiales tiene, y poder dirigirla en un mundial como va a ser el del próximo verano. Ha conseguido esa clasificación después de 2 partidos, mejor el segundo que el primero con ese gol de Vinicius que le da la clasificación, pero es un sueño, Benito, que ya hablaron aquí, lo dijeron el propio expresidente ya de la CBF, Naldo Rodríguez, y Rodrigo Caetano, previo al amistoso que se jugó en marzo de 2024, ese España-Brasil, que Brasil
Brasil le gustaba mucho a Ancelotti y a Ancelotti le gustaba Brasil, pero han sido unas negociaciones muy complicadas. Teníamos ganas de ahondar en ese tema, porque hay preguntas que todavía yo creo que tienen que responderse. Rodrigo Caetano es director de las selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, una especie como de director deportivo, pero de la Confederación Brasileña de Fútbol. Hola Rodrigo, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, José Palacios. É inmenso orgullo estar hablando con ustedes y con todos aquellos que nos siguen ahí en España. Lo primero de todo, enhorabuena para la clasificación para el Mundial, aunque es cierto que Brasil, que es la selección que más mundiales tiene, 5, es como que se da por hecho que siempre tiene que estar en la cita mundialista, Rodrigo. Muchas gracias, sí, Brasil el pentacampeón y ahora con el Mr. Ancelotti se retomó acá, se recuperó acá en Brasil esta gana, esta expectativa y también una gran esperanza que ojalá podamos buscar este sexto trofeo de Mundial de Selecciones y es para eso que vamos ainda a trabajar más un año que tenemos por adelante. Y além de todos, Brasil es la única selección del mundo que hecho participado de todas las ediciones y eso para nosotros es un gran honor. ¿Qué significa para Brasil tener ahí a Carlo Ancelotti y cómo han sido estos 2 primeros partidos de Carlo al frente de la selección brasileña, Rodrigo? Bueno, Álvaro, Carlo Ancelotti es el entrenador más importante del mundo en la actualidad, le ganó en todas las ligas importantes que hay en el mundo, es entonces lo mayor campeón que tiene y para nosotros es un grande orgullo tenerlo y creo que para él también porque Carlo venió para entrenar la mayor selección de todos los tiempos, ¿sí? La más ganadora y por tanto el desafío es muy grande, pero nosotros acá de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, tenemos além de mucho respeto al míster, tenemos también a certeza que fomos a buscar la persona cierta junto con su staff. En relación al staff, porque mucho se habló de Davide, del hijo de Carlo Ancelotti, que ha estado con él en esta última etapa en el Real Madrid, si iba a empezar la carrera en solitario o si iba a incorporar a la selección brasileña junto a su padre Carlo. ¿Usted confirma que efectivamente está con la selección brasileña hasta el Mundial? ¿Va a estar Davide en el staff? Bueno, David participó de esta última partida acá contra el equipo de Paraguay, entonces totalmente incorporado y creo que sí, hasta el Mundial, pero menos esa es la idea tanto de él como de Mister y nosotros nos quedamos muy contentos porque también es un joven que tiene mucho conocimiento, mucha lideranza y el día que David optar por seguir como entrenador, creo yo que va a tener una carrera brillante y va a seguir los caminos y los pasos del padre, porque creo también que esto ya está en el DNA de la familia. Son ganadores, son vencedores y son personas de gran carácter. Si le parece, Rodrigo, vamos a volver un poco a lo que ha sido estos últimos meses, porque yo creo que el oyente del larguero, el oyente que escucha el larguero y que es del Real Madrid o que no es del Real Madrid, quiere encontrar algunas respuestas a algunas preguntas que todavía se hace la gente. El 28 de marzo tuvo lugar la destitución de Dorival Jr. después de del partido contra Argentina, 4-1 allí en Buenos Aires, y digamos que lo que se habla en torno a la posibilidad de que Carlo Ancelotti recale la selección de Brasil se va acrecentando hasta que finalmente el 12 de mayo hacen el anuncio oficial de Carlo Ancelotti como seleccionador nacional de Brasil. No sé, Rodrigo, si nos puede contar cómo fue todo, desde la destitución de Dorival, en qué momento se ponen en contacto con Carlo Ancelotti, en qué momento llegan a un acuerdo con él, si nos lo puede explicar. No, la verdad, algo que nosotros lamentamos mucho también fue la interrupción del trabajo de Dorival, que es gran entrenador, un gran entrenador, una gran persona también. Pero lamentablemente se quedó algunas decisiones por el expresidente Edinaldo a respecto de la continuidad. Entonces, después de eso definido por el presidente, nosotros hacemos muchas reuniones, muchos debates
arriba del cuál sería el mejor nombre. Y siempre Carlo Ancelotti estuve el primero de la lista de la alineación nuestra. Bueno, el contacto en relación a si tenía o no interés, Carlos siempre fue muy profesional diciendo, tengo el compromiso con el Madrid y solo puedo hablar después del final de la temporada. O sea, nosotros respetamos todo el tiempo hasta el día que se abrió la posibilidad de pedir autorización a Real Madrid y el expresidente Edinaldo habló con el presidente Florentino Pérez a respecto de poder hacer una invitación oficial y poder tratar de otros temas. Y bueno, y así fomos yo y Juan, que es el coordinador técnico nuestro, hasta el Madrid. Y bueno, seguimos ahora trabajando, mirando la data FIFA de septiembre, pero también una planificación muy, muy detallista en relación a el Mundial del próximo año, porque los detalles hacen toda la diferencia y nosotros necesitamos tener todo eso muy, muy planificado para que salga bien, dentro y fuera de la cancha. Rodrigo, me dice que cuando contactan con Carlo Ancelotti, él les emplaza a hablar con Florentino Pérez y tiene lugar una conversación entre Edinaldo Rodríguez, entonces presidente de la CBF, y Florentino Pérez. ¿Cuándo tuvo lugar esa conversación? Porque creo que tanto usted como Juan estuvieron aquí a mediados de abril en el partido frente al Arsenal de Liga de Campeones. No, estuvimos después, pero Carlos nunca quiso hablar antes de cerrar su compromiso con Madrid, que se queda muy claro eso. Nosotros fuimos ya en la parte final de la Liga. No. Sí, pero la Liga no había acabado, porque el anuncio tuvo lugar el lunes 12 de mayo, la Liga no había acabado, pero fue después del Clásico, justo después del Clásico. Entonces, claro, aquí entienda Rodrigo que aquí llamó la atención que antes que el Madrid anunciara que Carlo Ancelotti dejaba de ser su técnico, la Confederación Brasileña ya anunció a Ancelotti como nuevo entrenador. Entonces, quiero que nos explique cómo fue eso. No, fue porque el Real Madrid autorizó a Confederación Brasileña de Fútbol a hacer de esta forma. Pero seguía Carlos ainda trabajando en Madrid y nosotros solo hablamos la parte final. Cuando faltaba, yo creo que 2 partidos ainda por la Liga, que hablamos con él. Y después, obviamente, que hablamos después de su despedida en Madrid, ahí ya mirando la convocatoria que hacemos acá el inicio de junio. ¿Le puso Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, algún problema a Edinaldo para poder hablar con Carlo y para que pudiesen contar con él ya ahora en el mes de junio? ¿Hubo algún problema al respecto? No, yo creo que no, porque eso me pasó el presidente Edinaldo, expresidente. Entonces, como director esportivo, traté de las cosas, de los temas técnicos, ¿sí? Entonces, creo que no, porque si no, no hablaría técnicamente. Pero el momento cierto, todo eso hecho, que puedo decir a tu preguntas, y principalmente tu interés en saber que no hay persona más profesional que Carlos y que tenga mayor respeto con Madrid do que él. Y la historia habla por eso. Tanto que, me parece, a 1 año y medio atrás, yo no estaba en Confederación Brasileña. Teve una primera invitación y Carlos acabó reformando su contrato con Madrid. Entonces, por todo eso ya prueba su amor, su dedicación y todo el respeto por Madrid. Solo 2 cuestiones rápidas y enseguida le pregunta a José Palacio también. Aquí en España, cuando ese lunes 12 de mayo hace oficial la Confederación Brasileña de Fútbol que ficha a Carlo Ancelotti, hubo mucha gente que decía, pero este anuncio está de acuerdo con Carlo y también de acuerdo con el Real Madrid. Entonces usted me dice que el Real Madrid sabía que ustedes iban a hacer oficial el anuncio ese 12 de mayo, cuando no había acabado la Liga. Todo lo sabía el Real Madrid. Pero te digo una cosa. Usted piensa que una confederación que también tiene mucho respeto y mucha representatividad iba a hacer algo sin Madrid estar ciente o estar de acuerdo? Te vuelvo a la pregunta. Porque acá somos profesionales también. Acá tenemos procesos también, ¿sí? Y acá principalmente respetamos mucho las instituciones, y nada más una institución de esta grandeza de Madrid y sus personas. Y principalmente
y principalmente en todo eso, el Mr. Carlo Ancelotti. ¿Sí? Este es una persona intocable en su carácter, en su conducta, en su forma de trabajar. Entonces, no lo sé por qué la cuestión, porque no hacemos nada por detrás, mucho menos envolviendo a una persona de tan gran carácter como Carlos. Me queda muy claro, Rodrigo. Durante esas semanas en las que ya anunciaron que Carlo Ancelotti era seleccionador de Brasil y él todavía seguía aquí, que tenía 2 partidos de liga, si no recuerdo mal, ustedes estuvieron aquí en Madrid reuniéndose ya con Carlo, entiendo, ¿no? Preparando la lista, entiendo. No, ainda no. Fomos a presentarlo como son las cosas en Brasil, como son la conducción de la Confederación Brasileña de Fútbol, solamente después. Solo después, solo a partir del 26 de mayo. La convocatoria se dio el 26 de mayo, entonces el trabajo de Carlo empezó en 26 de mayo. 26 de mayo. El día que estivemos ahí, fomos a hacer una visita de cortesía y mostrar a él cómo son las cosas y cómo él certamente iría a ser muy bien recibido acá, como fue. Queda claro. Rodrigo, aguántame un momentito y enseguida vuelvo contigo y para hacer preguntas. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.